Queridos amigos, muy buenos días. En este día miércoles de la octava de la Pascua, la palabra de Dios hoy nos presenta un hermoso texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. Nos dice el texto: Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, hacia las 3 de la tarde. Había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo: Míranos. Él los miró esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente sus pies y sus tobillos se fortalecieron, se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que se sentaba junto a la puerta hermosa para pedir limosna, se llenaron de admiración y asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno es descubrir hoy este hecho. Por un lado, la primera comunidad de los cristianos, la primera comunidad de los discípulos, no estaban separados del pueblo de Israel. Se iban al templo, era el lugar del encuentro de la oración. El lugar, por eso dice, a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, a la hora nona, como se suele decir comúnmente, la oración de la tarde. Y allí acontece algo muy interesante y muy importante para esa primera comunidad. Pedro se vuelve también aquel protagonista por el cual se realizan grandes prodigios, milagros y hechos sorprendentes, como Jesús. La comunidad de los discípulos sigue obrando las maravillas. Pero lo interesante es fijarnos un poco qué es lo que Pedro y Juan hablan, dicen, expresan. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces es importante que nosotros nos podamos preguntar en nuestra vida qué es lo que tenemos en nuestro interior. Hoy día muchos buscan milagros, van en grandes peregrinaciones a lugares donde donde suceden los grandes hechos milagrosos. Y los medios de comunicación se encargan de relatarnos. Pero nos hemos preguntado en nuestra vida, ¿qué es lo que yo tengo? Y es allí donde se manifiesta justamente la presencia de Dios. ¿O qué es lo que yo no tengo? ¿Cuál es mi pobreza? ¿Cuál es el lugar donde experimento mayor pobreza para que Cristo y el Señor, el Dios de la vida, pueda obrar? Eso es un poquito la realidad. Muchas veces no es la falta de dinero, la estabilidad, alguien que me ama. Puede ser esas mis realidades, mi gran pobreza. Otras veces puede ser la falta de garantías, de futuro, de confianza en mí mismo. Cada persona, cada uno de nosotros tenemos un ámbito, un lugar de una pobreza grande y muchas veces no queremos que la descubran. Nos sentimos flacos, débiles, frágiles, vulnerables en ese lugar. Pero qué importante es que es allí
donde se quiere manifestar la fuerza y la potencia de Dios. Es el lugar donde Dios quiere habitar en nosotros, porque dice, bienaventurados los pobres. Y eso es la experiencia que han hecho Pedro y Juan al devolverle la salud, fortalecerle, la experiencia de no tener. Y sin embargo es allí, en el no tener dinero, oro ni plata, donde se manifiesta la fuerza de Dios que le arranca el milagro para este paralítico. Qué bueno que no escondemos nuestras pobrezas, que no escondamos nuestra realidad, sino que vivamos con alegría, sabiendo que allí es donde se manifiesta precisamente la grandeza y la fuerza de Dios. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.